Dios. Amén. Así que ahora sí, iniciamos. Le damos gracias a Dios por este día. En este caso en particular, el tema de hoy se llama Jesús, el pan de vida. Nosotros lo encontramos en el libro de Juan y la clase de hoy en particular abarca en el capítulo 6 del libro de Juan, desde el versículo 31 hasta el versículo 71. Pero no lo vamos a leer todo, solo vamos a leer una parte que corresponde, pero desde este momento sepa que todos estos versículos Jesús se presenta como el pan de vida. Luego más adelante, por allá en los versículos 40, cerca de los 40, se presenta como la carne y la sangre que deben de comer y beber las personas para tener la vida. Y al final, cerca de los, por allá los 60, llegando a cerquita de los 70, nos habla acerca de que las palabras que él decía son espíritu y son vida. En todo momento Jesús está hablando de él, de creer en él, de creer en el sacrificio que él venía en este caso a ejecutar en su propia vida, con el fin de que las personas que creyeran en él pues fueran salvos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que ¿qué les parece si oramos? Le damos gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado y por habernos ayudado a salir de esta situación. Amén. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por darnos una oportunidad más de poder estar aquí junto a nuestros hermanos y amigos de las redes sociales. Te bendecimos de todo corazón, Señor. Gracias por habernos ayudado a solucionar el problema de esta mañana. De verdad que teníamos de todo corazón el deseo de compartir tu palabra desde la mañana para que la aprovecharan los demás hermanos durante este fin de semana, durante la mañana y el mediodía, pero no nos fue posible. La razón, la causa, tú la conoces, tú la sabes. Un descuido de nosotros como seres humanos o algo que tú pudieras haber puesto en el camino para la gloria de tu nombre. Pero cualquiera que sea la razón, Señor, te agradecemos infinitamente por habernos ayudado y permitido poder compartir con estos instrumentos, Señor, que nos ayudan a compartir o a transmitir con una fidelidad mucho mejor tu palabra y tu verdad. Ayúdanos siempre, Señor. Sabemos que siempre estás con nosotros, pero te rogamos, Señor, que nosotros nunca esté en nuestros pensamientos y en nuestro corazón el pensar que tú no estás en las situaciones en las que a veces pasamos, más todo lo contrario, que sepamos que tú estás ahí esperando a que nosotros clamemos a ti por tu misericordia para que tú nos ayudes a seguir adelante independientemente cuál sea la situación. Gracias, Padre amado. Te rogamos una vez más que en esta noche tú te vuelvas a glorificar, que en esta tarde tú puedas enseñarnos a través de tu palabra, que seas tú dirigiendo y guiando nuestros pensamientos, nuestra mente y nuestro corazón al propósito que tú tenías para nosotros en esta noche y que todos y cada uno de nosotros podamos salir edificados, Señor, con tu palabra y tu verdad y que también podamos salir de aquí glorificando tu nombre. Gracias, Padre amado, porque sabemos que te glorificarás una vez más para la gloria de tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Una vez más, bienvenidos, que Dios les bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes. Permita el Señor que usted pueda tener paz y tranquilidad en su mente y en su corazón. Y si no es así, que el Señor en su misericordia le pueda traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que en esta próxima hora usted pueda sentirse tranquilo, a gusto, que nadie le agobie o que nada le agobie, que nada le perturbe y pueda estar tranquilamente escuchando la palabra del Señor. Amén. Así que una vez más, bienvenidos. Recuerden que Cristo les ama y nosotros también. El tema de hoy en día, recuerden, Jesús, el pan de vida. Y la lectura la vamos a tener, aunque le digo, es en el capítulo 6, desde el versículo 31 hasta el 40. En este caso, hasta el 71. En este caso solo vamos a leer hasta el 40. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, le dijeron, Señor,
danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Permítanme un segundo. Permítanme, me equivoqué. Ahora sí. Sabía que algo andaba mal. Ahí va. Vamos de nuevo, como siempre, ¿no? No habrá un día que no tengamos lucha en una y en otra ocasión, pero todo, al final de cuentas, glorificará el nombre de nuestro Dios. Del versículo 31 en adelante dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucitare en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Amén, gloria al Señor. Como nosotros podemos ver, nuestro Señor Jesucristo todavía está lidiando con aquel grupo de personas que en el día anterior acababan de comer que acababan de experimentar ese milagro de nuestro Señor Jesucristo, el de multiplicar los panes y los peces. Este grupo de personas que al día siguiente, o más bien en ese día, querían hacerle su rey, y prácticamente casi a la fuerza, porque habían entendido y comprendido que ese era aquel profeta que había de venir, aquel profeta que había sido mencionado por Moisés. Entonces querían hacerlo su rey. Luego, al siguiente día, al amanecer, ven que no se encuentra Jesucristo entre ellos, se embarcan y van en busca de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, saben que los discípulos habían partido de ese lugar, pero que no habían visto partir a Cristo, pero entendían que si encontraban a los discípulos, podían encontrar a Jesucristo también, porque como Él era el Maestro, no podía estar tanto tiempo separado de sus discípulos, o viceversa. Entonces se encuentran con Cristo, Cristo les encara, les llama la atención y les dice, ¿estáis aquí? No porque sois guiados por vuestro corazón, sino porque sois guiados por vuestras barrigas. No lo dice la Biblia, lo digo yo. Lo expreso, lo comparto de esta manera, de una manera entendible. Pero Cristo les dice, en otras palabras, que están allí no por los milagros que habían visto, sino porque querían saciarse. Se saciaron de pan y obviamente venían una vez más en búsqueda de ese pan que los había saciado. Ahora bien, Cristo les narra y les dice, interactúa con ellos. Luego ellos ahora se hacen como el que no le conocen, le preguntan en el versículo 30, ¿quién eres tú? O sea, ¿qué haces? Muéstranos para entonces nosotros creer en ti. Al final de cuentas, cuando al principio habían creído, ¿no?, que Jesús era aquel que había sido enviado por Dios, del cual había hablado Moisés, ahora resulta que no lo conocían para nada. Y ahora podemos ver que incluso le piden una muestra para que ellos pudieran entender que verdaderamente era aquel hombre, aquel profeta, aquel enviado del Señor del que había mandado Moisés, ¿no? Y le digo, y podemos ver cada situación en cada palabra de ellos que no es que nos confunda, sino más bien nos demuestra lo confundido que estaban estas personas, porque al final de cuentas no eran guiados por el corazón hacia aquel que realmente habían entendido, entre comillas,
que verdaderamente era el Cristo, el enviado por Dios. Y como nosotros podemos ver en este caso en particular, ellos le ponen como si fuese una prueba a nuestro Señor Jesucristo para que le demuestre si verdaderamente era el Mesías, y le dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, haciendo referencia en este caso en particular a Moisés, que Moisés era aquel líder que guiaba al pueblo de Israel, el pueblo le obedecía, obviamente, ¿no? Podemos ver en la escritura que había parte del pueblo que en realidad solo se pasaba quejándose, pero que al final de cuentas todos obedecían al llamado, al mandato, a las ordenanzas de Moisés, porque no eran de Moisés sino de Dios. Y en esos tiempos vemos que el Señor les suple de maná del cielo, cae del cielo, y ellos le dicen a Jesucristo que en aquellos tiempos sus padres habían comido del maná en el desierto, pero Jesús le hace una tremenda aclaración, y en este caso les dice en el versículo 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. En otras palabras, ese pan no vino por causa de Moisés, sino más bien vino por causa de Dios, porque al final de cuentas Dios les mostraría que Él era el que los estaba guiando, que realmente Dios los amaba y que Dios sabía que había necesidad física de ese alimento en sus propias vidas. Así que Cristo les dice, no es que Moisés se los dio, dice, pero continúa dando otra explicación diciéndole, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Entonces Jesús le dice, el verdadero pan del cielo se lo da mi Padre. ¿Y qué era entonces el otro pan? El maná. Entonces no era verdadero, no era a eso que se refería Cristo, porque Cristo da la explicación en la siguiente parte del versículo, porque dice en el 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En aquellos tiempos, en los tiempos de Moisés, cayó el maná enviado del cielo, no por Moisés, sino por parte de Dios. Pero ese pan solamente le dio vida al pueblo de Israel. Mientras salía o caía, si pudiéramos decirlo así, o nacía del rocío, o caía del cielo el pan, en este caso el maná en los tiempos de Moisés, caía solo donde estaba el pueblo de Israel, no caía en Rusia al mismo tiempo, no cayó en México al mismo tiempo, no cayó en Italia al mismo tiempo, no cayó en España, ni en Canadá, ni en Estados Unidos, ni en ninguna otra parte del mundo, solamente donde estaba el pueblo de Israel. Así que ese pan no era verdadero en el sentido que no alimentaba al mundo entero, sino que simplemente al pueblo de Israel. Pero en este caso en particular, Jesucristo le está dando a entender que Él es el pan del cielo, el verdadero pan del cielo, porque Él sí puede darle vida al mundo entero como nosotros podemos verlo hoy en día. Por supuesto, en aquellos tiempos para ellos era difícil de poder entenderlo y comprenderlo porque no tienen los registros que tenemos nosotros de ciertos hechos de nuestro Señor Jesucristo en particular en lo que tiene que ver en la salvación y la vida eterna. Y como nosotros podemos ver, Cristo les hace entender, en este caso, que Él es aquel pan del cielo que da vida al mundo. Entonces ahora ellos se interesan y le dicen, Señor, danos siempre de este pan. Pero por los versículos que siguen, nosotros no podemos decir ¿a qué se referían estas personas? O sea, no podemos entrar en sus pensamientos. Eso fue hace aproximadamente 2000 años atrás. Nosotros no conocemos ni la mente ni el corazón de las personas en aquellos tiempos. El Señor sí lo conocía. Lo que podemos deducir en este caso en particular es que pudiéramos decir que posiblemente, la Biblia no lo dice, posiblemente ellos seguían pensando en su necesidad física, de ser alimentados físicamente. Porque ellos dicen, Señor, danos de este pan. Y cualquiera pudiera decir, bueno, está actuando como la mujer samaritana que decía, Señor, dame de esta agua, aunque no la comprendía, pero entendía que era algo mayor todavía. Pero todavía la samaritana pareciera que seguía pensando también en su necesidad física, porque ella decía, dame esta agua, dice, para que no venga yo aquí a buscarla.
Como les digo, en aquellos tiempos era muy difícil para ellos porque no tenían los registros o la información suficiente a lo que Cristo quería referirse. En este caso en particular para nosotros se nos hace un poquito más fácil porque tenemos toda la narración completa. Y como les decía, ellos les dicen, Señor, danos de este pan siempre. O sea, no era que le decían, Señor, danos de este pan y como va a dar vida, pues solo necesitamos una comida y para siempre, sino todo lo contrario. Ellos lo querían a la hora del desayuno, la comida y la cena, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año con año. Pero Jesucristo, en este caso en particular, les enseña y les dice, yo soy, en el versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, Jesucristo les dice, estoy hablando de mí. Lo que ustedes me piden es algo que puede alimentar sus vidas, sus cuerpos físicos y de forma temporal. Ahora lo comen, de aquí a 4 o 5 horas les va a volver a abrir el hambre. Una vez más vuelven a comer y una vez más a la siguiente hora de comida tendrán el hambre otra vez. O sea que al final de cuentas serviría de poco, si pudiéramos decirlo, lo que ustedes me están pidiendo a mí. Pero Jesús les dice, a lo que yo me refiero es a mí, y esto será por la eternidad. Continuamos. Jesús le dice en el 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Sencillo, lo tenían ahí, de frente, pero como venían cavilando desde el principio, después del día de ayer, de haber recibido ese milagro, venían cavilando sin buscar la voluntad de Dios, seguían todavía sin creer en nuestro Señor Jesucristo, a pesar de haber visto las maravillas de nuestro Señor. Continúo. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y ahí donde nosotros podemos ver en este caso en particular que Jesucristo, al hacerles entender que era de Él quien estaba hablando, Él, en este caso, ellos al creer en Él, ellos podían participar de la vida eterna porque Cristo mismo era el que los iba a resucitar o a llevar a la gloria del Señor, si queremos decirlo así. En este caso, el último versículo dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Pero note cómo dice, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Jesucristo trata de todas formas posibles hacerles entender que era solamente a través de Él que estos personajes tendrían vida y vida eterna. Jesús aquí en estos versículos se presenta, como les dije, como el pan de vida. Luego podemos ver en este caso en particular, para ser más enteros, en el versículo 49 y 50 les dice, vuestros padres, haciéndole referencia a lo que ellos le dijeron, nuestros padres comieron del maná en el desierto. Y Jesucristo les da respuesta en el 40 y les dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, porque era un alimento temporal, un alimento que al final de cuentas, tarde que temprano, terminaremos nuestros días aquí en la tierra y no va a haber más necesidad de ellos, y que al final de cuentas nos llenan solamente durante ciertos periodos, durante ciertas horas durante el día. Y continúa diciéndoles, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera, hablando de sí mismo. Pero luego en el 53 le dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
sea, pasa del pan ahora a la carne, a la sangre, pero al final de cuentas, Él les dice en el versículo 63, y les dice así: el Espíritu es el que da vida. Noten bien, cambia de una situación a otra, con el fin de lograr ayudarles a entender que en todo momento se está refiriendo a Él con el fin de que tal vez puedan entender y comprender que la vida es a través de nuestro Señor. Continúo. El Espíritu es el que da vida. La carne, de la que había mencionado anteriormente, para nada aprovecha. Pero les explica: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Le digo, es bien tremendo cómo el Señor Jesucristo les habla a las personas, en este caso en particular, de una y otra forma, de una reflexión, en este caso dirigida hacia el pan, luego dirigida hacia la carne, y luego al final de cuentas les dice rotundamente, si pudiéramos decirlo así: la carne, mira, para nada les va a aprovechar, porque ya en esos momentos ya había algunos que ya se estaban apartando, yéndose, no querían ya nada con Jesucristo, porque decían que dura era esa palabra, no podían digerirla, entenderla, no podían comprenderla, y Jesús termina diciéndoles: mira, la carne para nada les va a aprovechar. Las palabras que yo les estoy diciendo son espíritu y son vida. O sea, en otras palabras, por eso Él dice que el que viera al Hijo, en el último versículo que leímos, el que viera al Hijo y creyera en Él, tendría la vida eterna. En otras palabras, pudiéramos deducir que el pan o la carne, el pan, que era Jesucristo, el pan de vida, todas esas ilustraciones que Él le daba, estaba refiriéndose a lo que Él estaba comunicando a las personas, porque no provenía de Él, provenía de la voluntad del Padre. Y al final de cuentas Él los resucitaría, porque sabía que el Padre al final de cuentas se glorificaría, estaría contento y satisfecho con el sacrificio de Cristo. Y ahora Él, teniendo toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en todo lugar, como dice Él mismo, ahora Él podía resucitar a los muertos, porque esa autoridad tenía de parte del Padre. Pero como les digo, al final de cuentas, ellos iban solamente por lo físico, lo material, la alimentación de este cuerpo, que al final de cuentas no duraría mucho, solo duraría un par de horas y al final de cuentas se esfumó todo y otra vez hay que volver a llenar la barriga. Pero Jesucristo les da a entender que hay una hambre, si pudiéramos decirlo de esta manera, un hambre espiritual en la vida de cada uno de los seres humanos, que al final de cuentas puede ser satisfecha por el pan de vida que era nuestro Señor Jesucristo. Y que de solamente esa sería el único alimento que los podría llevar a la vida y por supuesto a la vida eterna, a la presencia del Señor por la eternidad. Ahora bien, permítame un segundito, se me movió acá. Ahora bien, nosotros pudiéramos decir, pero ¿y qué bien, qué provecho podemos sacar nosotros de estos escritos? Pues saben, mis hermanos, yéndonos o dirigiéndonos por esa hambre espiritual que Jesús quería despertar en ellos y hacerles entender, podemos traer mucho beneficio para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestro espíritu, al entender que todos y cada uno de nosotros hasta el día de hoy, primeramente también tenemos hambre física. Primeramente podemos descubrir que hay una necesidad también, o un hambre espiritual también en nuestras vidas. Pero antes de poder entrar en ese mundo, permítanme hacerles una reflexión en este caso en particular. Tengo aquí una fotografía, la cual dice ahí, claro, está en inglés, no lo pude encontrar en español, puse abajo el link del lugar de donde provenía, en este caso en particular, esa foto, para dar crédito a quien lo haya hecho. Y dice ahí, God-shaped hole. Lo que está diciendo es, en nuestro corazón, si podemos parafrasearlo, si podemos ponerles palabras extras, dice, en nuestro corazón hay una figura o un hueco con la figura de Dios. Y si usted puede notar en ese corazón, está lindo que es un tipo de rompecabezas, pero justo en el centro, la pieza que hace falta
es en este caso la figura de la cruz, o sea, para ayudarnos a reflexionar, a entender. Me hubiera gustado haber podido encontrar uno con la cara de Jesucristo como un hueco ahí, pero igual también nos puede ayudar para comprender en este día. Como les digo, si usted toma cualquiera de las otras piezas que están ahí y trata de incrustarla en ese hueco que está justo en el centro, téngalo por seguro que usted y yo sabemos que no va a entrar para nada. Si trata de meterlo a la fuerza, terminará rompiéndola o terminará destruyendo el rompecabezas completo, o la pieza que trata de insertar, pues al final de cuentas va a terminar rompiéndola. ¿Qué quiero decir con esto? Quisiera compartir con ustedes una frase, unas palabras que compartió nuestro pastor antiguo con nosotros, a quien apreciamos y queremos mucho con todo el corazón, donde él nos dijo, alguien dijo, él me parece que mencionó el nombre, no recuerdo en este momento en particular si mencionó el nombre de la persona, y si lo mencionó, pues no lo recuerdo, pero él dijo que alguien dijo, en nuestro corazón hay un hueco con la figura de Cristo que nadie ni nada lo podrá llenar. En este caso en particular, por eso les traje este rompecabezas, para que pudieran entender esto que yo les acabo de compartir. En ese rompecabezas, si usted no tiene la figura o la pieza con la figura de la cruz de Cristo, no importa lo que intente meterle, jamás va a poder llenarlo. Al contrario, puede arruinarlo, puede romper las piezas, puede destruirlo. Y eso no es bueno ni es agradable para nuestras vidas. Pues asimismo en nuestro corazón hay una figura de nuestro Señor Jesucristo que nada ni nadie lo va a poder llenar. Y como les digo, podemos referirnos en este caso en particular en cuanto a Cristo, diciendo que Él era el pan de vida, que al final de cuentas no importa lo que le metan estas personas a su vida, no podrá llenarlo. En nuestras vidas en particular, nosotros podemos tener esta hambre física, pero también tenemos esa hambre espiritual que muchos, la gran mayoría de los seres humanos, ni siquiera se da cuenta de lo que está sintiendo o de lo que están teniendo en ese momento. Sabe que hay una insatisfacción en su vida, sabe que hay una necesidad de sentirse lleno, de incluso decir como que todavía no logro esa satisfacción en mi vida. Incluso algunos pudiéramos decir de esta manera, que algunas personas se sienten satisfechas o complacidas, dicen, cuando llegue a fulano año, cuando termine mi carrera, cuando ya me gradúe, cuando ya llegue, si pudiéramos decirlo, ¿no?, los que estudian para astronautas, yo me sentiré ya que lo logré todo cuando llegue al cielo, o cuando sea estrella de cine, o cuando sea esto, cuando sea lo otro, pero nunca tiene esa satisfacción, esa llenura, en especial si nunca logra llegar a esos puntos donde ellos se habían planeado con anterioridad. Quedarán insatisfechos si no logran llegar ahí. Pues de la misma manera, le digo yo, nosotros podemos ver que si Cristo, la figura de Cristo, no llena ese hueco en nuestro corazón, no importa qué querramos meterle, al final de cuentas no lograremos llenarlo. Porque podemos descubrir a través de la palabra del Señor que no importa lo que tratemos de meterlo o acomodarlo, meterlo a la fuerza, cualquier figura que podamos meter a la fuerza, sabemos que va a ser temporal. Cuando usted termina un rompecabezas, si usted es hábil, puede agarrarlo de dos esquinas y lo levanta y queda todo bien formado, agarrado, cada uno de las piezas entrelazadas entre sí, y no hay ninguna que se caiga, al menos que usted lo jale muy brusco o lo sacuda, por supuesto. Pero cuando usted tiene cuidado, lo levanta, no pasa nada, todo queda firme, todo queda estable. Pero si usted le mete esa pieza equivocada, o esa pieza que no va ahí y que aunque la mete a la fuerza, la trata de empujar, en el momento en que usted le levanta, esa pieza automáticamente se cae porque no pertenece ahí y no va a llenar ese hueco. ¿Al qué quiero llevarlo? Que en nuestra vida personal, todos y cada uno de nosotros los seres humanos tenemos ese hueco de
necesidad, de esa hambre espiritual que solamente Dios la puede llenar porque Él fue el que nos creó desde el principio, desde el momento que creó a Adán y Eva y luego nosotros que nos hizo el Señor en el vientre de nuestra madre. Y nosotros podemos intentar llenar esa necesidad, donde algunos incluso pueden llevarlos a los placeres de esta vida. Por ejemplo, hay algunas personas que tratan de llenar ese hueco, esa necesidad con el alcohol. Y quieren meterlo a la fuerza porque al final de cuentas eso es lo que lo llena. Pero saben, mis hermanos, eso, al igual que la pieza de meterla a la fuerza, destruye el rompecabezas o la pieza misma porque no pertenece ahí, el alcohol de la misma manera destruye tu vida personal. Pero no solamente eso, también puede destruir la vida de tus hijos, la vida de tu esposa si usted es casado. Porque ¿cómo sería para un hijo, de los cuales nosotros solamente lo vemos en televisión, ¿no? Cuando los hijos viven una vida, si pudiéramos decirlo así, pero no suene muy grosero, una vida desgraciada, donde al final de cuentas está molesto con todo el mundo por causa de que su padre, por causa de la borrachera, nunca ha compartido con él, nunca ha estado con él, nunca se ha sentado a la mesa a platicar con él, nunca ha pasado tiempo con él en el deporte que él juega, no conoce nada de su hijo, ni tampoco se entera de lo que su hijo está haciendo. Al final de cuentas podemos decir que el padre está en su mundo y deja a sus hijos abandonados, aunque está dentro de la casa, pero no está compartiendo con ellos, o sea, no está disfrutando de ellos. Y a la esposa, no digamos, la maltrata, la golpea, el hijo agarra más rencor, etcétera, etcétera. Tratamos de meter algo de satisfacción a nuestro corazón, ese hueco que sentimos, pero lo metemos la pieza equivocada y terminamos destruyendo toda nuestra vida y a veces terminamos destruyendo hasta los corazones de nuestros padres. Se lo digo por experiencia propia, porque yo en mi juventud, antes de conocer a Cristo, cuando yo tenía 14, 15 años de edad, un día llegué borracho a mi casa y mi madre me miró con una tristeza y una impotencia en ella misma y un dolor donde ella misma me dijo, mírate nada más cómo te ves. O sea, nosotros destruimos todo cuando tratamos de meter a nuestra vida una pieza que no encaja, que no cuadra y que solamente nuestro Dios puede llenarla. Y el alcohol es solamente uno de los ejemplos de todas las cosas de las que podamos hablar. Podemos hablar de las drogas igualmente. ¿A qué padre le gusta ver a sus hijos tirados en la calle por causa de la drogadicción? A nadie. Estoy seguro que la gran mayoría de ellos se ven imposibilitados de poder salir de eso, pero que tampoco no les agrada ni en lo más mínimo el poder estar tirado en la calle por causa de la droga. Que buscasen una salida, pero ya no la pueden encontrar, porque al final de cuentas ellos viven esclavizados, en este caso, de ese vicio, de ese pecado que está destruyendo la vida suya, la de sus padres, la de sus hermanos, la de sus hijos, donde al fin y al cabo ciertamente podemos decir, cuando nuestros familiares estén envueltos en la droga, nos da indignación, coraje por lo que están haciendo, pero al mismo tiempo en lo profundo del corazón sufrimos por ello. Y el Señor, Él es el único que puede ayudarles a deshacerse de ese vicio que ellos tienen en ese momento. Les digo yo, aún el que toma alcohol podría decir en ese momento, vamos a llenar ese hueco que sentimos, ese vacío en el corazón, nos vamos a la fiesta, al baile, nos vamos a un club, disfrutamos, hacemos desastre y medio y nos gozamos y nos reímos, entre comillas, creyendo que estamos disfrutando de la plenitud, de la llenura, de la satisfacción, pero al final de cuentas descubrimos que al día siguiente nos sentimos los más miserables de todo el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque a pesar de haber usado el alcohol y las drogas en esa noche y que nos sentíamos los más alegres del mundo, terminamos con una cruda, un dolor de cabeza que uno quisiera hasta arrancársela con tal de aliviar ese dolor. Así que al final de cuentas todo eso fue algo temporal. Fue una pieza que se metió a la fuerza y que al final de cuentas al levantar el rompecabezas cae al suelo y cae destruida porque al final de cuentas no era la pieza que cabía ahí. Y que al final de cuentas destruía nuestras vidas, así como se destruyó esa pieza, si es que no destruyó el rompecabezas completo. Y asimismo hay otras personas que no son tan drásticas, sino que quieren llenar
y satisfacer su hambre espiritual sin darse cuenta. Saben que existe, o sea, saben que tienen algo y que no saben lo que les hace falta. Pero el Señor nos hace entender a través de su palabra que es Dios mismo el que hace falta en el corazón de ellos y en el de nosotros también. Pero ellos, al no comprender, buscan la manera de solucionar el problema o poder satisfacer esa necesidad que tienen. Y a algunos, les digo, no tan drásticos, pues les gusta viajar. Se van de aquí para allá. Lo más icónico, Italia, ver la Torre Eiffel. Ir en este caso a Israel, conocer el lugar o el país, la tierra que vio nacer a nuestro Señor Jesucristo. Roma, sus coliseos, donde los leones se comían a los cristianos vivos, donde los utilizaban como un circo y donde al final de cuentas lo único que hacían era burla mayormente de aquellos que servían al Señor. Y así pudiéramos mencionar diferentes ciudades, la India, sus comidas, México ni se diga. ¿Quién no quiere ir a México para comer todos esos platillos diferentes de una cultura diferente entre estado y estado? Le digo yo, quisieran ir a todo el mundo y disfrutar el mundo, pero cuando terminen de recorrer el mundo, ¿qué pasará? ¿Quedarán satisfechos o seguirán sintiendo ese hueco, esa hambre espiritual que ni siquiera conocen o no se dan cuenta que es nuestro Dios mismo el que necesitan en sus vidas? Algunos otros se van por las necesidades materiales, se sienten insatisfechos, se sienten vacíos, se sienten con esa necesidad, en esa hambre espiritual. Y dicen, no, pero yo quiero ahora, como voy a hacer familia, pues voy comprándome un carrito. Y después no satisfecho con el carrito, al final de cuentas quiere otro mejor, trabaja, se esfuerza, por supuesto, para lograr lo que ellos quieren lograr. Luego quieren una casa, pero ya no quieren una casita para él, su esposa y sus 2, 3 hijos, sino que ahora quieren una casa para él, sus hijos, para el perro, el gato, para el vecino, la criada, la tía, la sobrina, la madre, la suegra, el suegro, el padre, etcétera, etcétera, y terminan buscando toda su vida una mansión donde puedan vivir toda la familia. Y al final de cuentas todavía quedan insatisfechos y van sobre las riquezas. Y bueno, ahora ya tenemos el auto, ya tenemos las escuelas pagadas de los niños, ya tenemos hasta nuestros funerales pagados, ya tenemos nuestras casas pagadas, pero ahora resulta que todavía me siento insatisfecho, me falta algo. Bueno, ahora vamos a poner el banco de lado. Y así sucesivamente se va a dar cuenta que una tras otra necesidad habrá en su vida y nunca terminarán de ser satisfechos, porque al final de cuentas siguen metiendo la pieza equivocada en ese hueco en el corazón que solamente nuestro Dios puede llenar. Algunos otros, mucho más allá todavía, como me sucedió a mí antes de conocer en Cristo, se dan a los deleites o a los placeres sexuales, metiéndose con cuanta mujer se encuentra por ahí. Y obviamente eso sucede en ambos casos, en ambos lados. Mujeres donde incluso están insatisfechas con su marido y buscan cómo lograr satisfacer esa vida sexual con otra persona que no es su esposo. Como les digo, podemos hablar de diferentes tipos de temas, pero que al final de cuentas llegaremos a la misma conclusión. Son situaciones que al final de cuentas te llenan temporalmente, porque el día que uno peca adulterando o fornicando, pasa el siguiente día, se acaba esa noche de placer, pasa el siguiente día y al siguiente día ya está en su casa con su esposo, con su esposa, pero está ahí su cuerpo, pero su mente está deseando poder otra vez disfrutar y deleitarse con esa mujer extraña, en la cual al final de cuentas lo terminará destruyendo a él, destruyendo a su esposa, destruyendo a sus hijos, en conclusión, destruyendo a la familia completa.
Porque ¿qué va a ser de la vida de esos hijos y de esa esposa cuando se enteren que su esposo lo está engañando con otra? Y que le digo, como el hambre física solo es temporal lo que le pueda meter a su cuerpo. Hoy como, a la noche tengo hambre. Ceno, a la mañana tengo hambre del desayuno. Desayuno y vuelvo a tener hambre de la comida. Asimismo, para ellos quedan insatisfechos. Ya están en su casa, están tranquilos, cometieron el pecado, pero luego están pensando en cómo hacerle para poder encontrarse con esa mujer y satisfacer temporalmente. ¿Cuánto puede estar un hombre con una mujer? 10, 15, 20 minutos, media hora, una hora, etcétera. ¿Y después qué? Después se dará cuenta que está destruyendo su vida totalmente. Algunos logran recapacitar y salen de ese estilo de vida. Pero algunos otros, la gran mayoría de los hombres, para nada. Terminan destruyendo su vida. Al final de cuentas le echan la culpa a la mujer y viceversa, la mujer al hombre, diciendo, no, pero es que tú tienes la culpa, mira cómo te pusiste. Estabas así y ahora ya no cabes en la pantalla. Y le echan la culpa creyendo que es una justificación a sus pecados, a sus actos, a esa hambre espiritual que no podían llenar absolutamente con nada. No importa lo que invente el hombre. No importa si al final de cuentas inventa una pastilla para tragársela, al fin de cuentas que se oxigene sus pulmones y salga de este planeta Tierra sin cohete y sin nada. Al final de cuentas nada va a poder satisfacer permanentemente la vida espiritual del hombre. Porque su hambre no es otra cosa nada más que la hambre del pan de vida, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo, y que Él la llenará para siempre. No hay nada que el hombre pueda inventarse que pueda satisfacerlo por completo, en este caso en particular. Como les digo, podemos hablar de infinidad de cosas, pero que al final de cuentas llegaríamos al mismo punto. No habrá nada que llenará ese hueco con la figura de Cristo en nuestro corazón, sino solamente nuestro Señor Jesucristo mismo. Ahora bien, hablando en lo físico, el hambre, cuando es satisfecha por un rico y saludable alimento, no hay lugar para más. Cuando imagínenselo de esta manera, yo les decía a los jóvenes, simplemente les digo yo, intenten, no cenen hoy, y me dicen cómo se sienten mañana. Después les dije, pero ¿saben qué? Pero no coman mañana en la mañana. Quédense con hambre y me dicen a mediodía cómo se sienten. Ahora bien, pero no coman en la mediodía. Váyanse hasta la cena sin comer y en la cena me dicen cómo está su estómago y me dicen cómo se sienten ustedes. Les digo, por donde quiera que pasen, van a querer comerse todo lo que hay por el camino. Como un buen consejo, pero hago una entre comillas, un buen consejo que mi esposa me enseñó, que había visto en un video, me parece, algo así en el internet, y dice, nunca se vaya al supermercado con hambre, porque va a terminar llenando su carrito de todas las cosas menos de lo que necesita. Ahora, cierro comillas, solamente es una realidad que nos pasa mucho a los seres humanos. Vamos al supermercado con hambre, nos traemos la mitad del supermercado. Vamos al supermercado sin hambre y solo traemos el tomate, la cebolla, la lechuga, el chile y la carne y se acabó. ¿Por qué? Porque hay algo en nuestro ser que cuando siente esa hambre quisiera devorarse toda. Y le digo a los jóvenes, si va pasando por enfrente de McDonald's, le van a dar ganas hasta de comerse el carterón, el letrero que él tiene de McDonald's. Si van pasando por Burger King, le digo, les van a dar ganas de comerse la tienda entera y empezar a echarle mordidas a todo lo que da, le digo yo. ¿Por qué? Porque saben que hay una desesperación, esa necesidad que hay en nuestro cuerpo nos desespera, nos angustia, nos frustra y queremos satisfacerla verdaderamente porque si no estamos que nos morimos. Asimismo, esa necesidad de esa hambre espiritual que existe en el ser humano, si no encontramos con qué satisfacerla, terminamos tronando o explotando, como decimos nosotros, ¿no? Pero les digo, una vez que ya ha venido esa hambre tremenda, fuerte, usted va a su casa, se hace un buen platillo de vegetales, un pedacito de carne, una papita por ahí, vegetales, lo que sea, con un rico juguito por ahí de lo que sea, termina comiéndole, se acaba su plato de comida y después de eso dice, satisfecho.
Sabe que no hay nada más que pueda entrarle o que desea meterle, o sea, en este caso que pueda entrarle al estómago, porque está completamente satisfecho. Ya no quiere nada más, dice, ya hasta se le olvida el mal carácter, se le olvida las pleitas en el trabajo, se le olvida la frustración que le causó la maestra o el maestro en la escuela, se olvida de los problemas y entonces empieza a acordarse y a decir, híjole, creo que hice mal con creo que pequé contra Dios, contra esta persona. Y al final de cuentas descubre que cometió una bola de errores durante ese día solamente por causa del hambre. Pero una vez satisfecho, no hay más necesidad para la desesperación, así que no hay más lugar para nada, porque estamos completamente satisfechos. Ahora bien, así, cuando en nuestra alma, en esa hambre espiritual que tiene, la llenamos con Cristo y la dejamos satisfecha, no habrá más deseo por las cosas de este mundo de las que acabamos de mencionar. No lo habrá, para nada, no lo habrá. Como me pasó a mí, cuando el día en que tuve aquella experiencia maravillosa con el Señor en aquella madrugada, cuando yo me tiré de rodillas y lloré delante de Dios por la situación que estaba pasando Pablo en Listra, en el libro de los Hechos. Y yo le dije, Señor, o sea, fue algo que el Señor me llegó bien cercano a la vida del apóstol Pablo, que finalmente yo me sentí malísimo, gravísimo, que empecé a llorar por lo que le estaba sucediendo al apóstol Pablo y me tiré de rodillas y le dije, Señor, perdóname, le digo, quítame todos los vicios, no quiero el alcohol, no quiero las drogas, no quiero nada, por favor ayúdame. Y lloré delante del Señor porque no quería, o sea, estaba tan impactado por lo que había pasado con el apóstol Pablo. Digo, el Señor me había hecho un acercamiento a su palabra y mientras recorría en mi mente esa película del apóstol Pablo y yo no pude soportarlo y le dije, quítamelo todo. Y desde aquel día, cuando Cristo llenó mi corazón, nunca más, hasta el día de hoy, Dios es testigo que nunca más he vuelto a tocar ni las drogas, ni el alcohol, ni el cigarrillo, ni ninguna mujer ajena a mi vida. En aquellos tiempos era cuando todavía estaba de novio con mi esposa, pero estábamos a punto de casarnos. Nunca más me volví a acercar a ninguna mujer con el fin de querer enamorarla, conquistarla o incluso acostarme con ella. Todo eso solamente lo hace el Señor. Pero le digo, una vez lleno, satisfecha mi hambre, llenado ese hueco de la figura de Cristo, por Cristo mismo, no había más lugar para el pecado. Absolutamente nada más. Ahora bien, en la vida física, aun cuando ya estamos satisfechos por ese saludable platillo, a veces se nos antoja un pequeño postre. No es que lo necesitemos, sino se nos antoja. Y aunque se ve delicioso, puede perjudicar nuestra salud por causa de los ingredientes que tiene ese postre. ¿A qué quiero llevarlos? Que si en grado caso, después de estar satisfechos en nuestra vida espiritual, todavía nos quieren hacer un deseo por un postre, pudiéramos decirlo así, por muy pequeño que sea, puede perjudicar nuestra salud, en el sentido que en este caso en particular no sabemos lo que contenga ese deseo. Ahora con Cristo usted no tiene, mejor dicho, de parte de Dios el más grande apoyo y aliento para que ahora usted pueda decir, no, ya me encuentro satisfecho. Y no estamos hablando de la vida física, sino de la vida espiritual. En otras palabras, si después de conocer a Cristo y entregarse a Él completamente y estar satisfecho en la vida y por ahí le viene a la mente algún deseo pecaminoso de parte de Satanás, de parte de sus demonios e incluso de parte de nuestra propia concupiscencia, como dice Santiago en el capítulo 1, versículos 30 y 15, ahora nosotros en Cristo Jesús tenemos de parte de Dios las fuerzas suficientes para decir no a ese pecado. Porque ya no somos como antes, que éramos esclavos del pecado, como dice Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 34. Y no teníamos opción de decirle no, de decir no queremos hacer eso, porque al final de cuentas no teníamos la oportunidad de decirlo en el sentido de que el pecado era quien nos gobernaba y nosotros, por causa de esa gobernación del pecado, no podríamos decir que no. 20 años atrás,
Por más que yo quería dejar de fumar, no podía. Seguía a mi dueño, el pecado, a través del cigarrillo. No podía dejar de tomar. ¿Cuántas veces lo intenté? Pero era esclavo de ese pecado. No tenía decisión propia. Tenía que obedecerlo. Y lo mismo podía ser, aunque la droga no fue un vicio pleno en mi vida, cada vez que me ofrecían lo usaba. Y las mujeres, ni se diga. Como les digo, éramos esclavos de esos pecados y obedecíamos a eso. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús y estamos plenamente satisfechos, no tenemos necesidad de nada pecaminoso como antes. A pesar de que Satanás pueda traerlo a nuestro subconsciente o a nuestra mente. Como me sucedió a mí. 3 meses después de haberle entregado mi vida a Cristo, voy a regresar un segundito. Cuando yo no tenía a Cristo, en los días de descanso preparaba un sartén lleno de comida. Y después me preparaba una botella de vino o cerveza, una soda, preparaba mi videojuego, prendía la televisión y estaba toditito el día comiendo, bebiendo y jugando. Hasta que me emborrachaba y al final de cuentas no podía más con mi vida. Pues 3 meses después, de haberle entregado mi vida a Cristo y que le pedí que me quitara todos esos vicios, vino mientras yo caminaba en la cocina, en la casa que vivía, vino un olor fuertísimo, clarísimo, que vino y se me penetró por la nariz. No era en mi mente, físicamente en mi nariz, y era el olor de la cerveza. Y Satanás automáticamente quiso traer a mi mente en aquellos momentos donde aparentemente llenaba esa necesidad en mí, que al final de cuentas era temporal, y me recordaba lo bien que me la pasaba, comiendo, bebiendo y jugando videojuegos, y al final de cuentas cada semana era la misma historia. Pero automáticamente en ese momento yo le dije, no, esto no es de parte de Dios. Y yo sin conocer la palabra donde dice que nosotros no somos tentados por Dios, somos tentados por la concupiscencia, de acuerdo a Santiago. Y yo le dije, no, porque esto no le agrada al Señor. Y se fue. 5 años después me sucede lo mismo, pero ya cuando yo estaba casado con mi esposa, y exactamente igual, viene y se me mete ese vapor con el olor de la cerveza y trató de recordarme mis deleites, de lo que pasaba todo el tiempo comiendo y bebiendo donde quiera que me encontrara, sea con una casa o en otra, pero que tenía ese deleite y me traía a la conciencia todo eso. Y una vez más le dije, no, eso es pecado delante de Dios y nunca más volveré a tomar. Les digo, cuando nuestro ser, nuestra hambre espiritual está completamente satisfecha, no hay lugar para más. Ahora usted tiene la fortaleza, la ayuda de nuestro Dios para decirle no al pecado, por muy deleitoso que fue. Si eres varón, por muy deleitoso que haya sido para ti estando con las mujeres ajenas, con las mujeres de tus vecinos o de tus amigos, o con las mujeres, en este caso, como en el caso del apóstol Pablo en las cartas a los Corintios, que uno tenía hasta su madrastra, a la mujer de su padre, por muy deleitoso que haya sido, cuando Dios ha llenado esa necesidad, esa hambre espiritual en ti, que al final de cuentas no la sabías, que era eso lo que necesitaba, al final de cuentas terminas diciendo un rotundo no, porque tenemos la fortaleza y la ayuda del Señor para alejarnos y quitar de nuestra vida todas esas cosas que nos llenan, entre comillas, pero solo son temporales. Pero mientras nuestro Dios le dice, yo soy el pan de vida, una vida abundante, eterna, y que eso conlleva, a los judíos le daba a entender, eso conlleva creer en mí. Así nosotros ahora creemos en nuestro Señor Jesucristo. Él es el pan de vida y nos satisface, no solamente en esta vida, sino por la eternidad. Porque al final de cuentas, cuando partamos de este mundo, estaremos en la presencia de Dios y allá dice que no hay nada corrupto que suba a la presencia de Dios. No hay pecado, no hay maldad, no hay injusticia, ni absolutamente nada maléfico que pueda subir a la presencia de Dios. Por eso Cristo dice que Él nos daría vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Y no quisiera irme de aquí
sin compartir, como siempre, la palabra del millón. ¿Deseas tener el pan de vida que satisface el hambre hambrienta de todo ser humano, el cual es nuestro Señor Jesucristo? Si es así, te invito a que tú le invites a tu corazón, a tu vida, que le pidas perdón por tus pecados, por el estilo de vida que has vivido hasta este momento, que le pides que te ayude, que se te satisfaga esa ansiedad, esa necesidad de lo que ni siquiera tienes idea que es, pero que al final de cuentas la palabra de Dios nos enseña que es esa necesidad de Dios, que es ese hueco en nuestro corazón con la figura de Cristo y que solamente Él puede llenarlo. Pídele que te ayude, que te dé entendimiento, que te haga libre de todo pecado, que te dé la fuerza y la sabiduría y la valentía para decirle no al pecado cuando toque a tu puerta, independientemente del pecado que sea. Clama a Él por misericordia y pídele, dile que tú quieres que Él sea tu Señor, tu Salvador, tu ayudador, tu fortalecedor. Y como Él prometió en los evangelios al final, Él dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Así que no importa si Satanás viene y te trae esos deseos, esos anhelos como a uno, cuando después de haber cenado y estar satisfecho con ese alimento rico físico, le viene, no es que necesita, pero le viene comerse un pastelito por ahí con un café y dice, no, pero yo estoy satisfecho, mejor lo dejamos para después, no sea que me haga daño. Al final de cuentas usted pueda decirle al pecado, no que va a ser para después, sino que nunca más volverás a tomar de esos deleites, de esos antojos que el mundo y Satanás te lo estaban dando y que lo disfrutabas en tu propia carne. Pídele al Señor que te ayude, clama a Él y verás, como Él dijo en la Escritura, que el que a Él viene, Él no lo echa fuera. ¿Qué les parece, mis queridos amigos y hermanos, si oramos y le pedimos a Dios en su misericordia que nos ayude a nosotros a seguir adelante? Y oramos por aquellas personas nuevas que han de ver estos videos más adelante por los medios sociales y le pedimos que el Señor en su misericordia los alcance y a nosotros, por supuesto, que nos fortalezca, nos dé sabiduría y ese valor para rechazar el pecado todo el tiempo que quiera venir presente a nuestras vidas. Amén. Inclinamos nuestro rostro. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Te agradecemos de todo corazón, Señor, el que tú hayas estado con nosotros todo el tiempo, Señor, y que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. No hasta que tropecemos, no hasta que nos equivoquemos, no hasta que pequemos, sino que tú nos darás la oportunidad de reconciliarnos contigo y nos darás la fuerza, la sabiduría y el valor para no pecar contra ti ya más. Y de ahí vendrá la muerte, pero con todo y eso la muerte no te detendrá, sino que será hasta el fin del mundo, Señor. Tú estarás con nosotros todo el tiempo y no importa lo que el diablo traiga a nuestras vidas o si quiere sacar de nuestra concupiscencia aquellos deseos pecaminosos. Tú nos darás la fortaleza y la sabiduría y el valor para rechazarlos rotundamente en el nombre de Jesús y nos ayudarás a seguir adelante para la gloria de tu nombre. Te rogamos por aquellas personas que todavía no te conocen, Señor, que tú sigas tocando sus corazones, que tu hermoso espíritu siga redarguyendo de pecado en todos y cada uno de ellos, Señor, conforme tú vayas acercándote a sus vidas y ayúdanos a lo que ya hemos venido a tus pies, a mantenernos firmes, Señor, para no caer en el pecado nunca más, Señor, sino que siempre podamos estar firmes para la gloria de tu nombre, donde el que nos mantendrá firmes serás tú, Señor, porque tu palabra dice que sin ti nada podemos hacer. Así que tampoco podríamos permanecer firmes si es que tú no nos mantienes en esa firmeza. Gracias, Padre amado, a nuestros hermanos, amigos que estén enfermos, que seas tú bendiciéndoles, Señor. Como decía mi hermana de Guadalupe Obeso, Señor, te rogamos por tu misericordia. Una vecina querida nuestra que tú la conoces, Señor, a quien ella en los momentos oportunos nos extendieron la mano en nuestras necesidades.
Ahora te rogamos por tu misericordia, que si a ti te place, tú puedas sanar su cuerpo, Señor. O si quieres, Señor, utilizar la ciencia para que a través de la ciencia sea sana. Amén, gloria a tu nombre, que así sea, Señor. Bendícela grandemente, Señor. Arranca de su cuerpo ese cáncer. Si te place, Señor, haz este milagro de una manera rotunda, Señor, donde ni los médicos tengan explicación y ella puede darse cuenta que fuiste tú quien interactuaste en ello y que tú puedas a través de tu Santo Espíritu tocar su corazón, ayudarle a que se rinda a ti, Señor, y que tú puedas perdonar sus pecados y puedas vivir una vida gloriosa de aquí en adelante para la gloria de tu nombre, tanto ella como su familia, Señor, que tú puedas alcanzarlos y bendecirlos y ayudarles a seguir adelante en lo que nos resta de vida, que de acuerdo a tus términos, Señor, no nos queda mucho, Señor, porque nuestra vida es como una neblina que sale por la mañana, pero salida el sol se desvanece. Así tan pronto se va la vida de nuestras manos. Ayúdanos, Señor, y bendícenos. Y a todos los que hemos estado en ti, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por tu bendita palabra y por tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad que nos dio de poder estar entre ustedes. De verdad que les agradecemos de todo corazón el que nos den la oportunidad de poder entrar en sus hogares y que podamos bendecir sus vidas a través de la palabra del Señor. Recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Y una vez más, muchísimas gracias por estar orando por nosotros y por permitirnos el Señor, en este caso en particular, poder conseguir un equipo de audio que nos ayude a compartir con más fidelidad la palabra del Señor. Gracias a todos ustedes. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros y nos ayude a seguir adelante hasta que venga el Señor o nos llame a su presencia. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Hasta pronto.